Hoy estamos aquí en Trinity College para conocer una de las experiencias más populares de esta ciudad, el libro de Kells, y vamos a mostrarles de qué se trata todo esto. ¡Wow! ¡Qué frío! La gente de Polo, qué grado. Acá debe ser, ¿no? Vamos, estamos por la hora. Oh, yes. Thank you. Aquí empieza el recorrido. Estamos en la vieja biblioteca. Este es uno de los lugares más icónicos de Dublín, en medio del Trinity College. Pero hoy no hemos venido a ver la universidad, sino a ver esta exhibición que resalta las cosas más fascinantes de este antiguo manuscrito. Lo primero que vemos son estas grandes exhibiciones de las páginas del libro. Se pueden ver los detalles de las ilustraciones, la tipografía. El manuscrito, creado en el siglo IX por monjes celtas, es una de las obras maestras más importantes de la Edad Media. Los detalles, los colores vibrantes, la precisión tan detallada de todas las ilustraciones son simplemente increíbles. A través de esta exposición podemos ver la historia, los materiales con los que fue hecho y las técnicas utilizadas. Hay pantallas interactivas, proyecciones y una sección donde puedes ver cada detalle de la página digitalizada del libro. ¿Pero esto no dijo que era después? Ay, mira, acá hay como... Esto para mí, ¿no? El libro de Kells es un manuscrito iluminado del siglo IX que contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Es un libro envuelto en misterio, sus ilustraciones son tan detalladas que se necesitaría un microscopio para ver algunos de los trazos más finos. Se dice que los artistas que lo crearon usaron tintas hechas de minerales exóticos traídos de lugares lejanos como Afganistán. El manuscrito está elaborado con precisión casi sobrehumana. Utilizan detalles microscópicos, símbolos ocultos. Cada página es un enigma. No sabemos quién lo hizo y por qué, y cómo ha sobrevivido más de 1000 años. Hay gente que cree que fue obra de monjes iluminados, otros creen que hay algo más, algo que aún no entendemos del todo. Ay, amiguita, está mirando unos libros. Estos son libros Del monasterio, dicen. del monasterio. Mira, del noreste de África, siglo XVIII. Se han conservado, ¿eh? Este sería chévere tenerlo, ¿no? Wow, sí. Mira cómo escribían, impresionante, todo un arte, ¿no? Están los manuscritos ya terminados, plumas. Bueno, ya estamos en The Long Room, la sala larga o el cuarto largo. Es esta increíble biblioteca que es considerada una de las más bonitas del mundo. La verdad que uno siente que está en una biblioteca sacada de una película. Bueno, aquí estamos en la biblioteca de Harry Potter. ¿Qué opinas? Está bonito, pero pensé de Harry Potter. Aquí puedes ver estanterías infinitas, madera oscura y se puede respirar la historia de este lugar. Aquí hay más de 200.000 libros antiguos alineados en una sala de casi 65 metros de largo. Está muy bonito y parece que huele como madera. Bueno, todo está hecho de madera, huele buenísimo. Lo más interesante de acá es ver cómo, o sea, la explicación de cómo reconstruyen reconstruyen, ¿no? Está Goldsmith. Es Miller. Acá tenemos a Sócrates. En este lugar parece que hay varias estatuas clásicas, pero también hay estatuas de algunos personajes de acá de Trinity College. Esta biblioteca queda aquí en una universidad, un college en Irlanda. Increíble. Se ven todas las esculturas a los lados. En el centro acá tenemos a Gaia. Este es un trabajo hecho por un artista con una fotografía de la NASA de 120 píxeles, ¿no? Dots per inch. No sé cómo se traduce, pero bueno, 120, o sea que es ultra definido. Se puede ver prácticamente todo muy detallado. Y se ha utilizado una imagen de la NASA para hacer esto, ¿no? Y Gaia, obviamente, es el dios que representa la Tierra en mitología antigua, ¿no? Ahí está Gaia. Acá está Aristóteles, ¿será? ¿Aristóteles? Se sacan los libros. No, sacan los libros, ¿no? Son súper antiguos. Mira los libros, ¿no? Todos están ordenados por alfabeto, ¿no? Con guantes tienen que sacarlos, ¿no? Mira, Cícero. Y así son como que los... Les están dando mantenimiento, ¿no?
Claro, los limpian del polvo. Claro, la Mira, biblioteca mira. se deben llenar de Le polvo. ponen como- Ah, miren, es como un... Como que los puedes poner en barniz. Es que creo que antiguamente lo hacían de lamp, creo. Ah, para mantenerlos limpios. Ujú, de acuerdo. Demóstenes, el narizón. Y aquí es cuando estaban reconstruyendo los textos. Acá ya no hay muchos libros, ¿no? Parece que los están, los libros parece que se encuentran más por la zona del comienzo, pero allá arriba se ve que todo está vacío. Por acá también parece que han movido los libros. Acá tenemos un poco más de parafernalia de libros, noticias históricas. Aquí estamos con Gaia detrás de nosotros. Estamos en la biblioteca. Lo que me parece más curioso es que hay una explicación de cómo reconstruyen los libros antiguos de esa época, de época celta. Así que- Sí, les ponen como barniz, ¿no? Sí, y como también barniz, limpian el sí, polvo, les dan un mantenimiento, ¿no? Y Sí. los arreglan para tenerlos acá guardados. Pero me casi imagino. todo está en gaélico, en latín, creo. Sí. No, muy bonito Pero bonito. este lugar, sí, se nota la antigüedad. Sí. Este es el Brain Borough Harp. Es el modelo de arpa irlandesa más antiguo y es el modelo de la insignia de Irlanda también. Así que es un instrumento importante por acá. Se ven todos los detalles. Qué antiguo este instrumento. Con Yasmincita, ya hemos terminado el tour por acá. Oye, mira, qué chévere. Miren estos lapiceros, qué bacán. Cositas, ¿no? Bonito, ¿no? Book of Kills. Qué chévere. A ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? ¿No tiene precio? No tiene precio. También viendo sus pendientes. Ahí podemos ver el arpa, el símbolo que les comentaba de Irlanda, la insignia. Por aquí tenemos la cruz también con el sol, con el círculo, los tréboles de la suerte, el arpa. Muy bonito todo. Miren sus tréboles. Tenemos el arpa también, está bonito. Pero este está a 20 euros. Wow, carísimo. A ver por acá. Miren qué bonito. ¿Ah? Ah, medias también. Qué gracioso. Están abrigadoras, ¿ah? Oye, mira, Trinity College. Mira, pelotas. Ese está bien bonito. ¿Cuánto está? A ver, fíjate atrás. ¿Cuánto cuesta eso? 6 euros. Ah, está bien, ¿ah? ¿Lo compraste? Está Sí. bien bonito. No es decir que Ya, ese. Bien. Vamos. Hello. Think I made a right pick? Yeah, very good. Too much stuff. I don't know what to take. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you. Guys, you're heading to the right pavilion for the next part. Straight up this way, second block. Oh, there's a second part. So just straight? The college? Of course you can, yeah. And is there a time we need to be there? No, right? No, you just show your ticket again. Just straight there. Okay. Yeah, take your time. Thank you. Hemos escuchado que ese edificio que está allá es el más antiguo de todo este campus. Es un campus bien hermoso. Miren esos edificios. ¿Se imaginan estudiar en un lugar así? Yo he estudiado en una universidad en Canadá y una en Perú. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en un sitio tan histórico como este. Imagínense estudiar en un campus así. Toda esta arquitectura. Qué increíble, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Ha empezado a llover. Estaba bien soleado, yo estaba hasta con calor en la mañana, pero como nos dicen, lo estamos comprobando literalmente todos los días. Acá se viven diferentes climas, diferentes temporadas en un mismo día. Hay veces que bromea la gente acá que te dicen en 4 horas puedes tener las 4 temporadas del año. Parece ser verdad. Nosotros vamos a continuar con el tour, vamos a ir por donde nos están diciendo para ir porque se está poniendo un poco frío la cosa acá. Se está poniendo un poco frío el ambiente, ¿no? Vamos, sí. Vamos, continuamos. La mesita está quejándose del frío.
Ella me dijo, no traigas chompa, no traigas polón, no, ahí hace calor, estamos en verano, ¿para qué? Si te da frío, compras allá nomás. Pero los precios acá no son baratos, ¿ah? Creo que el suéter, un polón así, como cualquiera que puedes comprar, más barato que he encontrado, creo que ha sido 45 euros, lo que es alrededor de $60. Carísimo, al menos para mí, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, allá la ropa es súper barata, acá la ropa es súper cara. Mejor vengan preparados para el frío en vez de estar comprando cosas por acá. Estamos a 7 minutos de Rugby Strike. Ah, debe ser este edificio, como debe ser acá. No, este parece un campus. Pues será ese, pues, ¿no? Ah, ahí está, The Book of Kelps. Ese debe ser. ¿Ustedes se imaginan en Perú? Bueno, soy peruano, ¿se imaginan que la gente vaya a hacer turismo a una universidad por allá? Qué locura, ¿no? O sea, no me imagino. Yo estudiaba en la Ricardo Palma un año. Turistas yendo a la Ricardo Palma a ver cómo es el campus en Lima. No se me pasa, no se me cruza por la cabeza. Esto es increíble. ¿Qué es esto? Acá están haciendo lo que decías, la restauración de los libros, el limpiado, para mantenerlos en buen estado, que no se deterioren. En el capítulo 2, esta exhibición digital inmersiva ofrece una serie de experiencias digitales que nos sumergen más en la cultura celta y esta antigua biblioteca. ¿Se mueve? It's moving, ¿eh? Ahí lo parlé de Shakespeare. Oh, what? Gonna steal your wallet. They should still get one anyway. Now, by listening to you all talk of yourselves, I have come to conclusions about the purpose of our presence here. It seems to me that all of us have added something to human history and culture. Someone has brought us together deliberately to remind our visitors of the importance of questioning the world, of human traditions and history, of drama and poetry, of scientific inquiry and invention. And of the equal role that women play in all of these things. Indeed. We're part of the exhibition. Precisely so. Surely it's also no accident if we were here live. ¿Acá primero? Mira qué bonito. Ah, tienes que escanearlo. ¿Ah, sí? Mira, cuando el señor está haciendo, parece que hay que escanearlo y te pasa algo. Sí. ¿Se va? A ver qué hay por acá. Abrimos el telón. ¿Por dónde es? Norse religion, and they had no care for Christian synagogues or communities. Nothing was safe from their attacks, which came with little warning. But at last they risked all and fled across the stormy seas to Ireland, carrying the book with them. A single wave could easily have swept them and the precious book away. They came to Ireland's east coast, where they were greeted by gentle green countryside, a place of farming communities. Still in search of safety, they travelled 30 miles inland, and it was revered as a great relic. It's even possible that work on the book continued there, but it proved no safer. The book was stolen, thought lost forever. And then
then found months later buried underground. Its casing, which is believed to have been ornamented with gold and jewels, was never seen again. But thankfully, the rest of the book survived. Returned to the church at Kells, the book remained there until civil unrest meant that it was safe there no longer. Oh, wow. Bueno, increíble haber conocido un poco más de la historia de Irlanda. Estamos en Dublín, la capital, y estamos conociendo el campus más importante, diría yo, o al menos el más popular. De todas maneras, es el más turístico. Hemos podido escuchar toda la historia sobre el libro de Kells. La mejor hora para visitarlo aparentemente es en la mañana. Bueno, las temporadas altas son verano y Navidad, así que mucho cuidado con las reservas, mucho cuidado que se llena. Se sugiere dedicar aproximadamente 90 minutos para toda la experiencia. Nosotros lo hemos hecho un poco más rápido ya que estamos con bastantes cosas para hacer, pero realmente sugieren dedicarle 90 minutos. Todos los boletos están disponibles online y recomendamos que los compren con anticipación. Entiendo que es un lugar bastante popular y se pueden agotar las entradas para el mismo día, así que si no tienen muchos días es mejor comprarlas con anticipación. Bacán. Vamos. Mira, magnets. Qué bonito. Bota la media para que la gente sepa. Un par de medias, 10 euros. 10 euros. No tan mal. $13. Ah. Ya. Bueno, como les comentaba, parece que ahora regresó el verano, salido sol, se ha despejado. Cuestión de minutos. Vamos a buscar. Acá de frente a la izquierda. Explícanos un poco a dónde vamos. Estamos yendo a Grafton Street, esta zona comercial de aquí de Irlanda, así que vamos a ver en el video. Así es, estamos yendo a Grafton Acá a la Street. izquierda. Parece que es una calle popular para encontrar todo tipo de bares, restaurantes, cosas para comprar. Una calle turística, pero fuera de la zona turística esta que nos han recomendado alejarnos para que la billetera no sufra tanto, porque ahí te cobran carísimo porque saben que eres un turista. Entonces esta zona está bien cerca a esta zona que se llama Temple Bar, que es la zona carísima de Dublín. Parece que ellos ajustan los precios de los tragos, entonces a medida que va avanzando la noche, los precios cambian, inclusive pueden cambiarlos legalmente, pueden cobrarte más por cada cerveza, así que eso es lo que generalmente sucede. A medida que la noche va avanzando, se va poniendo más tarde, la gente ya está más empilada, ya más borracha, ¿no? Entonces suben los precios y la gente va a seguir comprando, la gente fácil ni se da cuenta. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros estamos yendo a Grafton Street, que nos han dicho que está bien cerca al Temple Bar, la zona turista, pero vamos a tener los precios locales, ¿no? No nos van a estafar. Esto de salida de Book of Kells, no se preocupen porque hay baños. Aquí, miren, hay una cafetería. Ah, sí, acá tenemos una cafetería, unos baños, así que acá pueden relajarse un poco antes de continuar con el tour. Miren ese edificio, qué interesante, ¿no? Está bien chévere. Pero sí, nos ha tocado un día bonito. Yo me he olvidado mis lentes, lamentablemente, así que casi no veo nada. Pero en todo caso vamos a seguir avanzando. Acá está la biblioteca, pero la de verdad parece... Ahí están los estudiantes. Esa no es la de los turistas. Vamos a ver acá una escultura. Parece que hay como una bola. Y salimos para Grafton Street. Queremos poder ver todo, ¿no? Antes de irnos. Así que esto es lo último. Lo último aquí en Trinity College. Esta universidad, este college aquí en Dublín. Ah, su madre, ahorita estamos con el viento, frío, helado.
Bueno, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao.